les quiero decir que Julián es técnico químico y él está estudiando la licenciatura en química en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, Julián trabaja como técnico químico y además en esta situación de pandemia se ha ofrecido como voluntario para la prueba de la vacuna, con lo cual valoramos muy especialmente su actitud altruista para con toda la sociedad, ¿sí? Así que te agradecemos mucho tu presencia, Julián. Yo tengo que seguir trabajando, así que yo me voy a retirar y te dejo con las profesoras Lisette, que fue quien recién te preguntó si podía grabar, y con la profesora Aldana Sólimo, ¿sí? Que es la otra docente de nuestros chicos. Bueno, muchas gracias por todo. Les mando a ustedes, queridos, un gran cariño. Nos vemos. Chau. Me retiro. Bueno, buenos días, Julián, de nuevo. Buenos días. Te agradecemos nuevamente pues que nos hayas dado la oportunidad de hacer esta entrevista. Estamos con algunas de las chicas y chicos que hacen parte de nuestra institución y bueno, nosotros tenemos organizadas una serie de preguntas que queremos realizarte para ver si charlamos un poco acerca de toda esta cuestión de la prueba de la vacuna y cómo se está dando el estudio. Bien. Sí. Entonces empezamos la primera persona. Pues. Hola, buenos días. La primera pregunta es, ¿qué es el coronavirus? Bueno, supongo que igual ya lo saben, pero el coronavirus es un virus que apareció hace poco tiempo, particularmente este coronavirus. En realidad es una familia de virus que ya se conocen hace muchos años, pero que por lo general no causan lo que causa este. No llegan a esas etapas. Es un virus que se conoce como coronavirus porque expresa en la pared de su estructura una proteína que le da como a la vista del microscopio una forma de corona que cubre todo el virus en sí. No sé si quieren que profundice un poco más, pero yo no soy virólogo, así que no puedo decir mucho más que lo que ya sabemos. Muchas gracias. Hola, después la otra pregunta es, ¿qué es el COVID-19? Bueno, el COVID es la enfermedad que causa este virus al replicarse en el organismo. Esa proteína que expresa el virus en la pared se llama proteína S. Lo que hace es unirse a receptores que tenemos nosotros en nuestras células en distintas partes de nuestro organismo para internalizarse adentro de la célula y reproducirse. El problema es que este virus se replica muy rápido y la proteína que utiliza es la AC2, que es un receptor, una enzima receptora, que hace que afecte a tejidos y órganos sensibles, como es el músculo liso del corazón, los pulmones, el cerebro, lo que causa el daño que vemos que causa. Gracias. Bueno, la tercera pregunta son varias preguntas. Si querés te hago de a una o seguidas. Como quieras. Dale. ¿Cómo es el desarrollo de una vacuna? Bueno, generalmente las vacunas llevan etapas bastante largas en donde se hace una prueba de concepto de lo que se quiere producir en el cuerpo, ya sea inmunidad o resistencia, y eso lleva una serie de ensayos bastante largos en sí. Por lo que yo había leído, un desarrollo común de una vacuna lleva más o menos entre 10 y 15 años, porque las etapas que tiene que pasar son largas. La primera etapa es la
la etapa de producción o diseño de la vacuna, que eso requiere investigación, mucha gente trabajando, y eso lleva más o menos un año o dos. Depende mucho del tipo de vacuna o del tipo de enfermedad que se quiere evitar. Después la segunda parte de esa etapa es la prueba en animales, para evaluar si la vacuna no es tóxica para organismos vivos, y eso lleva más o menos otros 2 años. Una vez que en animales se nota que es segura y que, bueno, cumple con lo que uno espera, por lo menos en animales, se pasa, si alguien lo aprueba, a ensayo clínico en seres humanos. Eso depende mucho del tipo de enfermedad. Por ejemplo, si es una enfermedad que tiene mucha incidencia, que hay en muchas partes del mundo, es una vacuna que uno espera que se apruebe o que espera que funcione, así que se le da un impulso. Pero si son enfermedades que no tienen mucha incidencia, hay muchas enfermedades genéticas, por ejemplo, que ocurren 1 en 1.000.000 de personas o menos, no tiene tanto impulso. Así que los tiempos de esas vacunas generalmente son mucho más largos, más de 10 años. Pero bueno, una vez que pasa las pruebas en animales, se empiezan a hacer ensayos preclínicos en seres humanos. Esas son las llamadas fases que se conocen, fase 1, 2 y 3, antes de conseguir una aprobación o no. En la fase 1, lo que se trata de evaluar es que la vacuna no sea tóxica para seres humanos. Se estudian pocas personas, decenas, y se evalúa cómo responden esas personas a la vacuna. Si es exitoso el resultado, o sea, si no daña a las personas, se pasa a la fase 2, que se hace en más o menos 100 personas, 200, son pocas personas todavía, en donde se evalúa que por lo menos funcione para lo que uno espera antes de pasar a una etapa más avanzada y que no dañe, pero con una estadística un poco más grande. Y después, una vez que cumple con las expectativas de la fase 2, se pasa a la fase 3, que es donde se evalúa la eficacia, la seguridad, y también se evalúa dosis, la forma de administración. Ahí, en esa etapa, sí se utilizan más personas, varios miles, como para tener un grupo estadístico útil. Y una vez que supera la fase 3, o no, porque una vacuna, una vez que está en fase 3, no significa que va a ser aprobado, sino que cumplió con los pasos anteriores, pero todavía les falta para ser aprobada. Se evalúan otras cosas. Se evalúa si el método de producción de la vacuna es rentable, si se puede abastecer a un gran número de personas, porque puede ser una vacuna muy útil, pero que es muy difícil de producir, muy cara, la tecnología la tiene en pocos lugares, y en el caso como es esta enfermedad, se necesita una producción masiva para poder llegar al mayor número de personas. Bueno, una vez que eso lo cumple con las expectativas en cuanto al tratamiento de una enfermedad o evitar la enfermedad, se solicita una licencia de uso biológico. Con esa licencia se empiezan a vacunar personas. Luego de varios, pues una vacuna generalmente cada una de estas fases lleva 2 años o 3. Y el conseguir la licencia lleva otros 3 años, y una vez que está licenciada no significa que está aprobada, sino que se está evaluando, pero con protocolos clínicos menos estrictos que lo que son las fases. Y una vez que, bueno, cumple con todos estos requisitos, realmente se aprueba. Pero son cosas que llevan años. No es algo muy simple el producir una vacuna y el aprobarla. Pero bueno, ahora estamos en una situación bastante particular, por lo que se aceleraron todos esos requisitos. No es que no los piden, sino que
mientras uno proporciona información lo más rápido posible, se aprueba lo más rápido posible. No sé si respondí la pregunta. Sí, y después, ¿qué consecuencias podría traer saltearse alguno de estos pasos? Y en realidad no hay vacuna aprobada, por lo menos en la química moderna, que no pase por estos pasos. Pero las consecuencias son desde una vacuna que no sirve, que eso es lo que menos daño puede causar, es una vacuna que simplemente no funciona, a una vacuna que produzca algún efecto adverso en el cuerpo. O una vacuna que simplemente es imposible de producir a gran escala. Sí se puede producir en pequeña escala, pero es imposible trasladarlo al uso masivo, por lo tanto no sirve. O una vacuna que simplemente no cuenta con el apoyo, porque no hay información estadística suficiente para ser aprobada. O sea, una vacuna aprobada tiene que sí o sí pasar por todos estos pasos, si no, no hay forma. Perfecto, gracias. No, no. Hola, bueno, Hola. conectando un poco a la pregunta que te hizo mi compañera antes, ¿cómo se está desarrollando acá la vacuna en Argentina? En Argentina lo que estamos, o lo que está haciendo en realidad el país, es evaluar en ensayos clínicos las vacunas que existen en el mundo, o que se están desarrollando por lo menos. Lo que hace Argentina en este momento es prestar el sistema de salud que posee y el capital médico que posee para evaluar las vacunas que se están desarrollando. Después hay una vacuna que se puede desarrollar acá, que lo anunciaron no hace mucho, la vacuna, la de Oxford, eh, pero yo sobre eso particularmente no sé, porque bueno, lo está haciendo un laboratorio privado y no sé qué tan avanzado está. Pero bueno, Argentina lo que proporciona es toda su infraestructura, como muchos otros países, para evaluar la eficacia de estas vacunas que se van desarrollando. Así, por lo menos en parte colaborás con la información que obtenés de estos resultados y por otro lado también sos uno de los países que está en la lista de espera para la vacuna que se apruebe. Claro, gracias. Bueno, Hola, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el estudio y quién lo lleva a cabo en Argentina? ok. En el que yo participé es la vacuna de Pfizer. En realidad Pfizer es el sponsor, la empresa que diseñó esta vacuna se llama BioNTech, que es alemana. Eh, ¿Cuánto tiempo me van a estudiar, por lo menos a mí o a los voluntarios? 2 años. Eh, pero una vez que supere la fase 3, yo creo que si el resultado estadístico es bueno, se va a aprobar lo más rápido posible. Particularmente esta vacuna se está probando en más o menos 40.000 personas. O sea, todos los voluntarios que están participando en el mundo somos alrededor de 40.000. Argentina solamente, en Argentina solamente hay 6.000 participantes. Eh, y bueno, el tiempo mínimo son esos 2 años. Pero eso no quiere decir que se tarden 2 años en aprobarlo, porque no tendría mucho sentido. Gracias. No, no. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo funciona dentro del cuerpo la vacuna que se está probando en Argentina? La vacuna, en realidad, por lo menos la de Pfizer, porque hay otras vacunas con otras tecnologías que se están probando en el país, pero la de Pfizer se basa en ARN mensajero encapsulado en un nanolípido, o sea, es una partícula con una pared lipídica donde adentro se inserta la información genética del virus para que una vez que ingresa en el organismo exprese una proteína que se llama sitio de reconocimiento, y esa proteína es la que le da
o por lo menos el sistema inmune la reconoce, se informa sobre lo que es esta proteína y empieza a producir respuesta inmune. Pero en eso intervienen un montón de mecanismos, intervienen células T, células B. Es como bastante complicado de explicar bien y fácil, pero básicamente lo que hace es, se inserta en el organismo información genética del virus para que la célula que lo incorpora exprese esa proteína y el sistema inmune la reconozca y la pueda eliminar. Y sin ser demasiado agresivo, porque el problema de esta enfermedad particular es que la respuesta inmune es muy agresiva. Las personas que están o sea, por eso hay personas que responden fácil, se curan rápido, y personas que responden muy mal al virus, porque el sistema inmune ataca excesivamente a las células que expresan esta proteína, o sea, las células donde el virus se alojó y se está reproduciendo. Así que básicamente lo que hace esta vacuna es darle la información a las células para que expresen una proteína, que es la proteína que expresa el virus, y para que el sistema inmune lo pueda atacar más fácilmente. Lo entiendo, gracias. Bueno, Hola, y la siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden participar de este estudio de la vacuna? en el estudio, cuando yo fui, me dijeron que, o sea, acá se firmaron consentimiento, te dan toda la explicación, estaban buscando voluntarios de entre 18 y 65 años que no hayan tenido COVID, sanos, o sea, que no tengan complicaciones de otro tipo, otras enfermedades autoinmunes. Y bueno, que no sean pacientes de riesgo o personas con riesgo de, al contraer la enfermedad, de tener complicaciones. Pero últimamente lo están queriendo adaptar a más gente. Yo sé que, no sé si en Argentina lo van a hacer, pero en otros países lo que están buscando ahora es incluir a personas con el sistema inmune complicado, personas con hepatitis, HIV o con enfermedades autoinmunes, personas mayores de 80 años, niños menores de 18 años, para tener un espectro de voluntarios que sea más representativo de la realidad. Porque tener solamente voluntarios sanos lo que hace es que, bueno, estés olvidando otro gran número de personas que son los que más pueden sufrir esta enfermedad y para la que la vacuna está pensada. Dale, gracias. Vamos en la... Sofi, ¿te continúas tú, Sofi? Sí. ¿Cómo te enteraste de esta propuesta? Yo creo que lo vi, me parece que en Twitter vi a alguien que compartió información sobre esto, y entré y había una página del Ministerio de Salud donde estaban buscando o reclutando voluntarios. Llené un formulario de Google y después se comunicaron conmigo y me hicieron más preguntas y bueno, empezó la entrevista para ver si podía participar o no. Gracias. Bueno. Ahí, Julián, me queda una duda. ¿Había algo que netamente te dijera, no, eres una persona que no puede hacer partícipe de esta vacuna, tienes alguna restricción o algo? Sí, personas con el sistema inmune complicado, con enfermedades autoinmunes, con HIV o gente que esté tomando corticoides constantemente, con una medicación constante, no podían participar. Creo que después eso lo abrieron un poco más, ahora sí pueden participar. Pero por una cuestión de no hacer viajar a una persona que no debería estar exponiéndose. Y porque además no se sabía qué
posible respuesta inmune generaría el cuerpo y cómo podía o puede afectar a las enfermedades que pueda tener el voluntario. Bueno, y bueno, te tenemos lleno de preguntas. No, está bien. Y bueno, en cuanto a eso mismo que te preguntaba, si había alguna restricción, ¿cómo fue el proceso para presentarte como voluntario y como el seguimiento que te están haciendo o que te van a hacer en este caso, como para ver qué reacciones están teniendo o qué respuestas estás teniendo frente a esta prueba que te hicieron? Lo primero fue un cuestionario con una persona que está participando del estudio, pero desde lo logístico, digamos, en donde me empezó a hacer preguntas sobre mi estado de salud, o las preguntas filtro que impone el patrocinador del ensayo clínico, para no incluir voluntarios que no cumplan con los requisitos, no incluir personas que ya tuvieron la enfermedad, porque si uno está buscando inmunidad, es muy posible que una persona, no digo 100%, porque hay casos de reinfecciones, ¿no? Pero una persona que ya se enfermó tiene una respuesta inmune del cuerpo, así que la vacuna no puede evaluar nada ahí. Así que lo que buscaban eran pacientes o voluntarios que no se hayan enfermado, que sean sanos, y todo eso me lo iban haciendo preguntas por WhatsApp. Me llamaron un par de veces para hablar, me explicaron en qué consistía el ensayo clínico, me explicaron cómo era más o menos la vacuna, y me explicaron también qué implicaba ser voluntario. En Argentina, por las leyes argentinas, un voluntario no puede ser estimulado económicamente, así que no te avisan que no te pagan, no tenés ningún beneficio extra, solamente sos un voluntario que al que le inyectan una vacuna o placebo, y se le va evaluando en el tiempo. Y en la primera entrevista donde me inyectaron, también me hicieron hisopado, me pesaron, me midieron, me hicieron otras preguntas como cuando vas a donar sangre, por ejemplo, y me tomaron una muestra de sangre. En la segunda visita, donde me daban la segunda dosis o de vacuna o de placebo, me hicieron hisopado de vuelta, me volvieron a hacer las mismas preguntas, pero porque había cambiado un poco el consentimiento. Te dan un papel que es todo un consentimiento que uno tiene que firmar, donde te explican en qué se fundamenta este estudio, y habían cambiado, creo que, el número de voluntarios. Habían arrancado con 3.000, después pasaron a 4.000 y después a 6.000. Y en la tercera visita, que fue hace una semana, me sacaron sangre, esta vez ya no me hisoparon, y me hicieron otras preguntas y me volvieron a pedir, porque cada vez que uno va te hacen firmar el consentimiento, porque vos tranquilamente podés decir, bueno, yo ya no quiero participar más. Así que decís, no firmo el consentimiento, me bajo el estudio y bueno, no seguís yendo para que te tomen muestra de sangre, te hisopen, te preguntas. Y básicamente las preguntas están relacionadas a: ¿tuviste algún síntoma de la enfermedad? ¿O tuviste algún efecto secundario con la vacuna? ¿O algo nuevo que antes no te pasaba y que ahora te esté pasando? Como para saber cómo está funcionando en sí la vacuna. ¿Cuál fue la motivación de que pueda ser parte del voluntariado? Yo creo que en un momento como en el que estamos, lo principal es apoyar de cierta forma, o en lo que se pueda, a lo que
a la ciencia, porque es lo único que nos proporciona evidencia de que algo funciona o no y de cómo esto funciona. Yo nada más quería investigar un poco cómo era el tema de las vacunas que se estaban ensayando y quería participar de alguna porque mientras más rápido o a más personas se llegue con el ensayo, más rápido es el proceso de aprobación. Por ejemplo, esta vacuna arrancó pensada para hacer 15.000 personas. Después lo ampliaron a 25.000 y ahora son más o menos 45.000 personas voluntarias. Mientras más personas participen, más información se tiene y el recuento estadístico es más rápido, porque abarcas a muchas más personas que están en condiciones distintas, viven en distintos lugares, tienen distinta exposición al virus, tienen un ambiente o un medio ambiente distinto, y eso ayuda a tener información más confiable. Así que básicamente participé por eso, para aportar por lo menos desde lo que uno puede. Andy, no sé si quieras hacer tú la última pregunta o Carol. Sí, bueno, hola. Hola. Una de las últimas preguntas que habíamos armado con los chicos tiene que ver con respecto a esto que has dicho vos del seguimiento para ver si hay efectos secundarios, efectos adversos, si sabes de alguno que se haya manifestado algo leve o... Sí, Pfizer tiene publicados los ensayos, los resultados del ensayo de fase 1 y fase 2, que se hicieron en más o menos 45 personas, en donde la mitad recibió placebo y la otra mitad recibió vacuna. Y en las personas que recibieron vacuna, a distintas dosis, se encontraron o se vieron efectos secundarios a corto plazo, pero los comunes, por lo menos clásicos de las vacunas, fiebre, dolor de cabeza, mareo, vómitos en algunos casos, dolor en la zona de inyección. No tienen publicado ningún efecto secundario más grave que eso. Yo particularmente tuve algunos efectos. Con la primera dosis sentí mucho dolor en el brazo, pero tomando diclofenac se me fue. Me dolía bastante la cabeza y estaba cansado. Así que me vacuné creo que un sábado y dormí desde el sábado a la tarde como hasta el domingo al mediodía. Pero cansancio nada más. Igual yo también trabajo de noche, así que esa vez no pude evaluar si era por un tema de cambio de horarios o por la vacuna. Y en la segunda dosis ya no me dolió la zona de inyección. También tiene que ver mucho con la mano del enfermero que te da la vacuna. Pero sí tuve cansancio y dolor de cabeza. Pero más allá de eso, no. Y por lo que yo leí en los resultados de la fase 1 y 2, no hubo pacientes que tuvieran que ser hospitalizados por ninguno de estos efectos. Después, más efectos que esos no encontraron y no sé si se conocen. Pero bueno, eso es parte del ensayo clínico de fase 3, evaluar a más personas para ver si se encuentran más cosas o no. Claro, muchas gracias. ¿Verdad? Chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda que les haya surgido? Yo quería preguntar algo. Dale. ¿Qué pasaría si alguien, después de alguna dosis, algún voluntario, se contagia COVID? ¿Pasaría? ¿Qué influye? En realidad, sería lo normal. La idea del ensayo clínico es que los voluntarios sean personas expuestas al virus. No te tienes que exponer voluntariamente, pero sí vivir en una zona donde la circulación del virus sea comunitaria. Porque si una vacuna está pensada para evitar una enfermedad y se administra en personas que no tienen exposición a esa enfermedad, obviamente nunca la van a desarrollar.
así que no se va a tener información de si la vacuna funciona o no. En estos tipos de ensayos se esperan que las personas que participaron y que recibieron placebo desarrollen la enfermedad. Y las personas que recibieron vacuna no la desarrollen hasta un cierto número. Hay como porcentajes que se evalúan. Una vacuna útil es la que te protege entre un 50 y un 80% de la enfermedad. No significa que no la puedas desarrollar. Así que ellos están muy enfocados en eso. Si vos tenés síntomas de la enfermedad, le tenés que avisar y de ahí te evalúan o te hacen un seguimiento y vos como voluntario no sabes si recibiste placebo o vacuna. El médico que lo administra tampoco sabe si es placebo o vacuna, porque este ensayo se pensó como un doble ciego, en donde la persona que es voluntaria y la persona que administra la vacuna no sepa qué recibe. Para no tener, en realidad ese tipo de ensayo es normal, es uno de los más aprobados a nivel científico para prueba de medicamentos, vacunas y tratamientos terapéuticos, en donde lo que se busca es una respuesta real, no una respuesta somática o o por lo menos tampoco una sobreexposición de las personas, porque sí hubieron personas, por ejemplo, de este ensayo que no tuvieron ningún efecto secundario, o sea, no sintieron nada después de la primera dosis y decidieron dejar de participar, porque asumieron que habían recibido placebo. Recibir tanto placebo como vacuna es muy importante para el ensayo clínico por esto, para tener información acerca de la utilidad de esta vacuna o no. Así que lo lógico es esperar que las personas se enfermen. Si nadie se enferma en un ensayo clínico, significa que esos pacientes o esos voluntarios no fueron expuestos a la enfermedad. Sobre todo con este tipo de enfermedades que la transmisión es muy rápida y es fácil de enfermarse si uno no tiene ciertos cuidados. Pero tampoco te dicen que tenés que exponerte. La idea es que uno haga la vida normal, con los cuidados que se tienen. Pero en un número tan grande de personas es lógico que alguien termine expuesto, ya sea voluntario o involuntario. Digo voluntario porque, bueno, no usar barbijo, no respetar el aislamiento, son cosas que te exponen a enfermar. Involuntario es alguien que trabaja en el sistema de salud, alguien que cuida a una persona y esta persona se enferma, vas al supermercado y un descuido o lo que sea, te puedes enfermar. Así que este tipo de ensayos se enfocan en eso, en seguir a las personas y en esperar que alguien se enferme. Si no se enferma nadie es el problema. Claro, gracias. No. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No. Yo tengo una pregunta más, perdón. Dale, gracias. ¿Cuántas dosis son la vacuna en sí? En este caso fueron 2, porque en la fase 1 se evaluó la dosis en los voluntarios y encontraron que una dosis muy alta en una sola inyección produce efectos, o esos efectos secundarios son más fuertes. El dolor de cabeza es más intenso, el dolor en la zona es mucho más fuerte, el cansancio es más fuerte que el separarlo en 2, y la respuesta inmune es igual. Así que lo que decidieron fue pasar de una dosis de 100 microgramos, que era la inicial para una sola inyección, a 2 de 30, donde se alcanzan los mismos valores de inmunidad que con las de 100 microgramos, pero con menos efectos. Es más tolerable. Pero bueno, no es, lo ideal en una vacuna es que no requiera más de una dosis, por lo menos para una vacuna que se espera aplicar masivamente. Pero bueno, si funciona, tampoco es tan grave separarlo en 2, porque respuesta inmune tenés, solamente que
un poco menor con la primera y con la segunda se completa. Gracias. Bueno, Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O Julián, no sé si quieres decirnos algo más extra, aparte de todo lo que nos respondiste. no, o sea, básicamente tratar de cuidarnos entre todos, respetar el aislamiento, la distancia social. Es difícil, después de tanto tiempo no se puede estar encerrado completamente, pero la única forma de frenar la transmisión de esta enfermedad y cualquier otra es no exponerse a la enfermedad y no exponer a otros, porque particularmente con esta enfermedad, el caso de personas asintomáticas es enorme. Por ahí la persona asintomática nunca se enteró que se enfermó, no tuvo ningún efecto, no le pasó nada, pero sí expuso a otros y no se cuidó. Y esos otros, uno nunca sabe cómo puede reaccionar una persona. Hay muchos casos, ahora que hay mucha más estadística, de personas sanas, personas jóvenes, niños, que al enfermarse tienen efectos secundarios bastante complicados. No solamente son los grupos de riesgo como se informó en un principio. Igual en un principio no teníamos información. Hoy en día se sabe que no solamente los factores de riesgo se enferman gravemente. Hay personas súper sanas, deportistas, que al enfermarse después tienen secuelas bastante graves por el tipo de enfermedad que genera este virus y por los tejidos que ataca. Últimamente se encuentran muchos ensayos clínicos, o en realidad muchos resultados clínicos de personas que tienen daño cardíaco, tienen daño neurológico, daño en los pulmones bastante grave que no les permite trasladarse prácticamente. Les dura, o por lo menos a muchos les duró meses antes de recuperarse completamente, si es que se recuperan completamente. Así que nada, eso, tratar de cuidarse lo más posible porque no es una enfermedad que solamente ataca a gente que tiene alguna predisposición, que tiene un factor de riesgo, que tiene edad. A los jóvenes también nos puede atacar bastante grave. Bueno, Julián, muchas gracias por tu disposición, por habernos dado un poco de tu tiempo. Estamos muy agradecidos contigo. Creo que fue una entrevista muy satisfactoria para todos, porque tuvimos varios datos que tanto desconocemos o algo. Y pues es muy interesante que también hagas parte de ese estudio que, como dices, nos da un poco más de información y es un avance científico que va a ayudar a la humanidad en estos tiempos de pandemia. Sí. Bueno, te agradezco de Gracias parte a ustedes también. agradezco a los chicos, creo que estamos muy agradecidos, igual los docentes, Carolina Gopini, Alana, Anónimo y ya. Muchas gracias. Por eso. Gracias nuevamente y bueno, esperamos que todo salga bien con este estudio. Esperemos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, así que nada, si quieren hacer una segunda charla, yo no tengo ningún problema. Simplemente yo no soy un experto, solamente me informé un poco antes de participar, porque bueno, la información está disponible, solamente hay que buscarla. Así que, gracias a ustedes por la charla. Bueno, muchísimas gracias. Lo tenemos en cuenta. Está bien. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Me quedo, Liz. Y Ali.